Bien, buenas tardes con todos. Que tengan un lindo día. Mi nombre es Osber Reyes y en este momento pues vamos a hablar un poco acerca de las variedades y sus características de susceptibilidad y resistencia a insectos, plaga o enfermedades de un cultivo, un determinado cultivo. Vamos a hablar lo más específico, tal vez no tan detallado, pero esperamos que, que, que aprendamos juntos. Bien, para ello vamos a entrar un poco de historia, ¿no? Vamos a entender acerca de y a conocer, ¿no?, que durante el transcurso del tiempo se han venido haciendo distintos estudios para poder nosotros ahora en la actualidad pues entender y conocer más y poder manejar, ¿no?, un cultivo con referencia a la resistencia que ellos presentan frente a los ataques de plagas y los patógenos. Bien, los primeros estudios sobre la herencia y la resistencia de las plantas aparecieron hacia los años 1900. Biffen describió la herencia mendeliana de la resistencia de dos variedades de trigo y su progenie en una roya. Ya. En 1909, Orton logró diferenciar entre los métodos de resistencia y escape a las enfermedades por medio de estudios con la marchitez causada por fusarium de algodón, sandía y frijol y caupe. Años más tarde, Barnes en 1911 demostró que existe variabilidad genética dentro de las especies de patógenos. Existe variabilidad genética. Existen diferentes razas para un mismo patógeno, las cuales están restringidas a ciertas variedades de un hospedante. El conocimiento sobre la resistencia a las enfermedades por parte de las plantas no empezó a entenderse y ampliarse de manera significativa, sino después de los trabajos de Flor en 1946 y Van der Planck en 1963. ¿Qué trabajos hizo Flor? Ella estuvo trabajando con la roya de lino y ella demostró que para cada gen de resistencia que hay en la planta existe un gen de virulencia que existe en el patógeno. Hay una relación de gen por gen. Gen por gen. Ya. Y Van der Planck, por otro lado, descubrió que existen dos tipos de resistencia. Una resistencia controlada por unos cuantos genes, pero específica de las razas del patógeno, también llamada resistencia vertical, y la otra determinada por muchos genes menores, más débil que la primera, pero eficaz con todas las razas de un mismo patógeno. Con todas las razas de un mismo patógeno. También llamada resistencia horizontal, ¿no? Se ha demostrado que varios tipos de sustancias y estructuras de las células vegetales constituyen el medio por el cual se piensa que esos genes confieren resistencia a las plantas. Se ha propuesto que en muchas relaciones hospedante-patógeno, las plantas mantienen su resistencia a los patógenos por medio de la hipersensibilidad, es decir, las células atacadas son tan sensibles al patógeno que ellas y algunas células adyacentes mueren de inmediato, hablando que ellas tienen resistencia vertical. Esa es una característica de la resistencia vertical, aislando al patógeno, hacia el patógeno y causándole la muerte. El patógeno también se aísla y se muere, ¿no?, porque es aislado. La resistencia a las enfermedades suele deberse a las fitoalexinas, es decir, a metabolitos secundarios antimicrobianos en las plantas que faltan, ¿no? La resistencia, ojo con esto, a las enfermedades suele deberse a las fitoalexinas. Son metabolitos. Esos metabolitos pues hacen frente al patógeno. Pero esas fitoalexinas se producen debido a un estímulo, a una inducción para que esas fitoalexinas se produzcan. Bien, como le dije, vamos a hablar algo sintético, algo en síntesis, no es tan detallado. Ahora, vemos las causas que producen las enfermedades en las plantas. ¿Qué causas? ¿No? Producen un debilitamiento de la planta, una alteración. ¿Qué más? El bloqueo de la translocación de nutrientes, minerales, alimentos y agua a través de los haces vasculares, ¿no?, de los tejidos conductores. Por ejemplo, tenemos ya sea xilema o floema. Eso es lo que sucede. Y es ahí cuando la planta pues empieza a marchitarse, a clorotizarse, a necrotizarse, a podrirse y al final se muere.
Acá vemos, por ejemplo, que para el fitomejorador es importante, es muy necesario conocer la heredabilidad de la resistencia a enfermedades que tienen las plantas, con el fin de determinar la estrategia que se debe adoptar para el programa de mejoramiento. O sea, es necesario conocer la resistencia. Vemos acá que la resistencia, tipo de resistencia, ¿no? Monogénica, de hipersensibilidad o cualitativa, es aquella determinada por un solo gen. Manejar este tipo de resistencia es sencillo, especialmente si ella es dominante. Lamentablemente esta resistencia controlada monogénicamente es únicamente para razas específicas del patógeno y usualmente tiene una corta duración, hablando de la resistencia vertical. Esta resistencia involucra dos procesos básicos: percepción, o sea, la planta percibe el ataque y automáticamente empieza a producirse las fitoalexinas y empieza a podrirse las células adyacentes el patógeno entró a una célula, entonces esa célula envía información: me atacó, me está atacando. Entonces las que están envían información, entonces la planta empieza a producir esas sustancias, esas fitoalexinas, las cuales empiezan a matar a las células de alrededor del patógeno y de la célula que está infectada. Entonces al final el patógeno queda aislado y se muere, la hoja se cae, ¿no? Y la planta no sufre más daño, pero tiene corta duración. Bien, acá vemos, ¿no? ¿Por qué resistencia inducida? Porque el patógeno entra, vemos allí en el último párrafo que dice que primero ocurre una percepción del ataque del patógeno y luego una respuesta. O sea, la planta percibe y luego da su respuesta para limitar la enfermedad. No la elimina, sino la limita a que la enfermedad continúe propagándose. Bien, acá vemos, por ejemplo, resistencia sistémica inducida. ¿Qué podemos hacer, ¿no? Para inducir esa producción de fitoalexinas, ¿no? Inocula raíces con microbios benéficos. Por ejemplo, ahí tenemos la retrochoderma. Ahora, ¿qué más podemos hacer? Aplicar materia orgánica para incrementar poblaciones microbianas que puedan activar la resistencia. Resistencia a patógenos. Tenemos la resistencia no hospedante, la vertical, la horizontal, llamadas cualitativa y cuantitativa respectivamente, ¿no? El control genético de plagas, por ejemplo, resistencia a patógenos de plantas, resistencia de no hospedante. Características, ¿no? Es la responsable para que las plantas no sean infectadas por la mayoría de patógenos. Por ejemplo, tenemos acá que ¿por qué? Es una pregunta, ojo, hay que tener en cuenta que es una pregunta: ¿por qué el patógeno del tizón tardío o rancha de la papa, Phytophthora infestans, no infecta y ocasiona enfermedad en maíz? ¿Por qué? Porque el maíz tiene un gen de resistencia hacia eso, mientras que la papa es susceptible a ese ataque de Phytophthora infestans. Ojo, pero sí, esto viene condicionada por diferentes mecanismos. Las condiciones. Tenemos una resistencia vertical. La planta es susceptible o completamente resistente. No es estable y se pierde en el tiempo. Un solo gen. Eso es hablando de la resistencia vertical. Vemos que las variedades con resistencia, ¿no?, en papa es la Canchán. Pero para poder mantenerse esa resistencia se tiene que hacer lo siguiente: rotar variedades con diferentes genes, sembrar diferentes cultivos por unidad geográfica, cultivos intercalados o asociados, multilíneas o mezcla de variedades, trigo o café. Conozco varios lugares en los cuales se hace una asociación de cultivos entre arveja y cebada, o entre oca y haba. Se hace eso. Y eso es una recomendación muy buena para que se pueda mantener esa resistencia a las enfermedades y plagas. Vemos una resistencia cuantitativa también acá, hablando de la horizontal. Controlados por muchos genes. Es afectada por el clima, reduce la enfermedad pero no la elimina, o sea, le da. Acá en esta donde dice reduce la enfermedad pero no la elimina, o sea que